Hola chicos, bienvenidos una vez más a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a terminar de hablar sobre el periodo de la caída o la invasión española. Si todavía no recuerdas que hemos estado trabajando, puedes revisar las sesiones anteriores en las que hemos contado sobre la historia de los incas, su caída o invasión española. Como sabes, en la última parte de la sesión anterior estábamos hablando sobre las últimas rebeliones o los últimos intentos de defender lo que era el Tahuantinsuyo. También se trataba de defender los abusos que se estaban cometiendo sobre los indígenas, puesto que los españoles no conocían nuestras políticas de gobierno y necesitaban enriquecerse o generar mayores recursos. Por eso los pobladores o los aborígenes eran explotados. Ahora, en este periodo hay una peculiaridad, hay algo que no se termina de entender por los españoles, que es la idiosincrasia inca no ha podido morir. ¿Qué significa? Que todavía ellos siguen adorando a sus dioses y también siguen teniendo adoración por sus incas o por lo que ellos entenderían como la clase legendaria, los pocos que han sido todavía heredados o son parte de la nobleza inca. Entonces, se empiezan a crear diferentes formas de hacer de que este pueblo por fin entienda que están siendo gobernados por la clase española o por la nobleza española y que también deben entender que están gobernados por un dios. ¿Qué pasa? Los españoles crean formas o crean medidas para que los incas o los quechuas se deshagan de sus creencias y también incluso mueven de territorios a algunas poblaciones que todavía siguen obstinadas con estas. Por ejemplo, Toledo ordena la extirpación de idolatrías. ¿Qué quiere decir? Todo aquel tallado o quizá templo de adoratorio a alguna deidad era destruido. Y por ahí está la mutilación de algunas representaciones. Por ejemplo, en Sacsayhuamán existe un lugar en el que se nota que ha habido una extirpación, o sea, se han roto las cabezas de algunos animales que eran representados porque eran parte de los adoratorios. También hay otra forma que Toledo llegó a entender. Pasa que los españoles están constantemente haciéndoles entender a los quechuas que deben dejar de creer en sus dioses, pero no está funcionando. El proceso evangelizador está fracasando. Entonces, lanzan un primer latigazo, que es matamos a las personas que siguen creyendo o que siguen adorando, los vamos a castigar. Entonces los empiezan a torturar y luego los asesinan. No funciona. La segunda parte es que se empiezan a extirpar idolatrías, se empiezan a mutilar a todas aquellas idolatrías que existían en el Tahuantinsuyo, pero tampoco funciona. ¿Por qué no funciona? Porque los quechuas tenían intrínsecamente los mensajes de sus dioses, o sea, estaba en su cabeza, no necesitaba estar representado. Toledo, como ve que esto sigue funcionando, necesita entender cómo funciona la mente de los quechuas y nace una interpretación. ¿Qué pasa? Como todo está en su cabeza, ellos saben que la forma en que los quechuas mantienen estas tradiciones es porque hay una persona que los está inculcando o les está enseñando cómo deben funcionar. Entonces, Toledo llega a entender que hay alguien que está enseñando o cultivando estas tradiciones en el pueblo quechua. Entonces, como existen esas personas que son educadores o los amautas, si ellos siguen en el territorio del Tahuantinsuyo, la gente va a seguir aprendiendo sobre sus enseñanzas o sobre sus tradiciones. Y como la intención es extirparlos, lo que hace Toledo es crear una estrategia que significaba juntar a todos los amautas para o asesinarlos o trasladarlos a otro lugar. Entonces se desarrolló aproximadamente en unos 5 años o 4 años, que es lo más rápido que pudo juntarse a todos los amautas del Tahuantinsuyo, y algunos fueron asesinados porque no se dejaron capturar e incluso algunos se suicidaron para no ser capturados por los españoles. Los que quedan, los pocos que quedan, son llevados a España. En España se crea un barrio llamado Cusco, donde están todos los amautas o todos los maestros, también conocidos como los orejones. De hecho, la marca para que ellos sean amautas o profesores del pueblo quechua era que tenían las orejas más grandes, ellos eran los maestros. Entonces, como están en España, ellos no tienen a quien transmitirles su cultura o sus tradiciones, van muriendo poco a poco, o por ancianidad, por enfermedades,
pero poco a poco se extinguen y finalmente el Tahuantinsuyo se queda sin educadores y por lo tanto sin personas que transmitan su educación. En ese momento los aborígenes, o bueno, los quechuas, los propios del pueblo, ya no tienen más a qué adorar o ya no tienen enseñanzas para continuar con sus tradiciones. Toledo ha cumplido con parte de su estrategia para mitigar las tradiciones y las creencias que eran un impedimento para gobernar económica y políticamente el Tahuantinsuyo por España. Entonces, a partir de aquí ya se sabe que consolidado el gobierno o la colonia española se empieza a desarrollar. Así que en esta sesión vamos a trabajar sobre la organización gubernamental de la colonia, que es lo que viene después de la caída de los españoles, de los incas, perdón, por los españoles. Lo primero que debemos entender es que en esta organización gubernamental de la colonia, existían los repartimientos. ¿Qué eran los repartimientos? Bueno, eran aquello que se le daba a alguien que probablemente ha sido parte de la conquista, a manera de encomienda, o sea, se le encomendaba. ¿Pero qué se le encomendaba? Territorio. Pero también dentro de ese territorio se le daba poder político y poder administrativo. Sabemos que esta manera de gobernar, estos nuevos repartimientos, significaba también que había más explotación económica y también cultural, porque de hecho estaban en este proceso de adaptar a los indios a las costumbres españolas. Pero ¿cómo comienza esto? Lo primero o el primer lugar donde se practican los repartimientos es por Cristóbal Colón en las Antillas. Y luego lo hace Francisco Pizarro cuando ya ha sucedido la conquista y finalmente se instituye en el Perú. Ahora, ¿qué hay dentro de los repartimientos o ¿Cómo entender los elementos del repartimiento? Bueno, los repartimientos, como les decía al inicio, son de carácter territorial. Son territorios que se les asigna a alguien que ha participado en las expediciones por sus méritos o por cuán importante ha sido su participación. Se le da el poder de gobernar. En algunos casos a estos, cuando son territorios muy amplios, se les da el poder de ser virreyes. ¿Qué significaba? Que representaban al rey de España en ese nuevo repartimiento. Es como actualmente conoceríamos una región, más o menos de esa extensión. Ahora, ¿qué pasa? Estos virreyes eran nombrados porque han participado en las expediciones y probablemente han ganado alguna batalla que ha sido trascendente o para los españoles significa un acto heroico y se le da el virreinato, o sea, el repartimiento. Recordemos que estos también tienen carácter feudal. Para los que no recuerdan qué es el feudalismo, pueden revisar una sesión pasada donde hemos hablado cómo funciona el feudalismo. Entonces, si estos repartimientos tienen carácter feudal, debes recordar que trabajaban todos para una persona a la que le proveían con impuestos o que eran villanos que tenían que proveer o pagar impuestos constantemente al señor feudal. ¿Qué también había dentro de los repartimientos? El segundo elemento, que eran las encomiendas. ¿Qué significaba? Esto era como un vasallaje. Un señor feudo, o en tal caso un virrey, que era parte del repartimiento o el gobernador del repartimiento, avasallaba al pueblo, los encomendaba y les daba territorios más pequeños o fraccionaba su territorio en partes más pequeñas y los asignaba a las personas. Entonces, también a estas encomiendas les daba el poder económico, el poder social y el poder político para que ellos pudieran gobernar en esos territorios, que aunque pareciesen más pequeños, actualmente serían como todo un distrito o como todo un pueblo. Entonces, como ellos tienen este poder, las encomiendas empiezan a funcionar y en ellos empieza a haber transformaciones sociales y económicas. Naturalmente, todas estas tienen el fin de que los aborígenes o la gente del pueblo termine sumiéndose bajo el poder de los españoles y que también dominen su idiosincrasia, o sea, empiecen a conocer a Dios y finalmente se evangelicen. Ahora, dentro de esto también hay un abuso por parte de los encomenderos, que luego va a desatar en algunas batallas. Por ejemplo, los encomenderos sabían que sus trabajadores tenían que dar en agricultura o en ganadería resultados. Sin embargo,
empieza a pasar algo diferente. Se dan cuenta que hay minería y dentro de la minería no solo hay oro, plata o quizá algún metal precioso, sino también hay joyas preciosas y se les obliga o se les explota para que empiecen a recaudar estas riquezas con mayor importancia sobre la agricultura y la ganadería, que en realidad era el sistema económico desde el Tahuantinsuyo. Entonces los encomenderos se vuelven abusivos, empiezan a oprimir más al pueblo y el pueblo empieza a entender que debe rebelarse porque están cansados de que no se aprecie su trabajo o que quizás se abuse de ellos hasta la muerte. Esto va a desatar en una batalla, o una especie de rebelión, es una lucha social en la que los encomenderos, o bueno, a los encomenderos se les inicia una batalla porque están abusando del pueblo. Esto dura aproximadamente unos 10 años y se conoce como la rebelión de los encomenderos, para no seguir siendo abusados. Ahora quiero que conozcamos un poco más sobre el ordenamiento colonial. ¿Qué pasa? En todo esto ya hemos conocido que funcionaban a partir de los repartimientos, pero había una organización colonial, era como la organización política, por decirlo así. Entonces, dentro de la organización política hay varios tipos de grados políticos que se ocupaban dentro de este periodo y cada uno tenía la misión de gobernar, algunos en puestos más altos que otros o con territorios más altos que otros. El primero era la corona española, naturalmente. Esta era gobernada por el rey. El rey era la máxima autoridad y también él era el gobernador de las colonias americanas, aunque no estuviese presente. Este gobierno de la corona española era monárquico y absolutista. ¿Qué quiere decir? Que había un solo rey y que también en ese rey recaía todo el poder, absolutamente todo el poder, por eso era absolutista. Aproximadamente desde 1532 a 1824 es que estos reyes gobernaban o sometían al pueblo peruano o a lo que antes era el Tahuantinsuyo. Dentro de este gobierno o de este tipo de gobierno monárquico o reinal existieron dos dinastías. Dentro de la primera dinastía están los Habsburgo o los reyes de Habsburgo. Ahí está, por ejemplo, Carlos I, Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos III. Ellos son los que han gobernado en toda la primera dinastía o la primera etapa de la parte de la colonia en España. Ahora, luego está la segunda dinastía. ¿Qué quiere decir? Ahí hay otro periodo, pero ya también son conocidos como los austrios. ¿Por qué? Porque son reyes de otra procedencia, o franceses, algunos le dirían. Ahí quienes están, Felipe V, Felipe VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, por ejemplo, que es el último en gobernar durante este periodo de la segunda dinastía. Ahora, ¿qué más hay dentro de lo político? Lo segundo o el segundo estrato está, por ejemplo, la Casa de Contratación de Sevilla, que se funda en el año de 1503. ¿Qué quiere decir? Aquí los reyes católicos han decidido fundar una casa de contratación, pero ¿con qué intención? Pues era con la intención de controlar o gobernar donde ellos no estuvieran presentes y también encargarse de todo lo que tiene que ver con el comercio de España en general. Básicamente fueron creados para ello, para controlar el fluido económico o el comercio en España. Ellos decían qué podía salir o qué podía entrar de su territorio, también decían en qué medida deben tributar para que la corona española los reciba dentro de su territorio y designaban todo tipo de poder de carácter económico o administrativo para los recursos de España. ¿Ellos cómo funcionaban? Pues ellos crearon entidades para controlar la mercancía que migraba de España a otros lugares o de otros lugares hacia España y crearon la factoría de aduana. Entonces, en aduana lo que pasaba era que si tú llegabas a España, necesariamente pasabas por esta casa y ellos controlaban qué estabas trayendo y cuánto de tributo tenías que pagar para que te dejen entrar. Siempre representaba un porcentaje de la mercancía o de las riquezas que estuvieran trayendo. También se saben que crearon la escuela navía. ¿Qué significa? Que ellos
Para haber un control marítimo, empezaron a crear una escuela de naves que pudiesen controlar o filtrar el ingreso a España. De la misma manera, eliminaban si hubiera enemigos o quizá piratas que quisieran saquear sus tierras. Lo segundo es que también crearon el almirantazgo, o sea, crearon personas que tenían poder de almirante y gobernaban o controlaban con mayor rigidez este tema de los navíos. También se sabe que ellos funcionaban como un tribunal de justicia. Si había algún enfrentamiento de carácter comercial o económico entre lo que los españoles representaban y algunos barcos que traían algunos insumos, pero que quizá eran considerados agresivos o una amenaza, ellos ejercían poder de carácter judicial y decían que merecía ser castigado y que no. O ese es el poder que se le dieron a través de los reyes. Luego, se sabe que ellos también designaron cuáles eran los puertos que iban a ser legales para el tránsito económico. Por ejemplo, se sabe que ellos utilizaron el puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla era el principal control de España. No había ningún navío o ninguna persona que no pase por este puerto de manera controlada para seguir incrementando la economía española o para ser legalmente aceptada. También se sabe que se creó el puerto de Veracruz, o que ellos autorizaron la creación del puerto de Veracruz, que estaba en México, que en ese momento era conocido como Nueva España. Luego estaba el puerto de Callao en Perú, que era conocido como Nueva Castilla en esa etapa. Ahora, el tercer estrato dentro del carácter político de la colonia estaba conocido como Real Supremo o Consejo de Indias, que fue creado en 1511. ¿Qué pasa con esto? El Consejo de Castilla cambia, se transforma o se necesita cambiar por el tema de que se han encontrado que hay algunos abusos y la gente no está muy contenta con su trabajo. El Real Supremo Consejo de Indias. Este fue creado en el año de 1511 como parte del Consejo de Castilla. Sin embargo, en el año de 1424, las colonias españolas estaban teniendo algunos problemas. Entonces, Rey Carlos V es el que institucionaliza la existencia de este en el año de 1571 y es modificado en ese año por Felipe II y le da algunos poderes de carácter político, judicial y científico. Ahora, ¿por qué científico? En ese momento había un auge de las ciencias y empezaron a existir los cosmógrafos y también los cronistas, que eran aparentemente los que reunían toda la historia de España y también de algunos lugares que habían sido recientemente descubiertos o que estaban en proceso de expedición. Ahora, ¿cuál era el trabajo de este Real Supremo Consejo? Bueno, cuando Felipe II los modifica y les da el Consejo de Castilla, también les da algunos nuevos títulos o algunos nuevos poderes. Por ejemplo, les dice que oficialmente ellos se van a encargar de regir los patronatos. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían el poder de designar a quién iban a asignarle un nuevo territorio o quién iba a ser el nuevo gobernante de cierto territorio o patronato. También está el carácter eclesiástico. Ellos podían decir qué arzobispo u obispo podía gobernar o también darles esta categoría, ¿no? ¿Quién sube de un nivel a otro dentro de este nivel eclesiástico? También se les consideró como una especie de jueces al que uno podía apelar si tuviera juicios de calidad o de propiedad privada o de producción económica. Pero también se sabe que ellos llevaban a cabo el juicio de resistencia, que quiere decir que los virreyes, al concluir su periodo de gobierno, tenían que presentar un informe de toda la producción de su gobierno o de lo que habían logrado en el tiempo de su gobierno. Estos le llevaban a cabo el juicio llamado juicio de resistencia, donde decían si el virrey había hecho bien o mal, y en el caso de ser negativa la conclusión de este juicio, el virrey era castigado. El cuarto nivel dentro de este ordenamiento colonial o organización colonial era el virreinato. ¿Qué era el virreinato? El virreinato era gobernado o funcionaba a través de un virrey.
El virrey era igual que el rey de España, pero en un territorio diferente, o lo representaba. Él tenía los mismos poderes que un rey en España. Por ejemplo, tenía carácter político, tenía carácter judicial, económico, legislativo, también militar y finalmente religioso. Este virrey, como también tenía este poder semiabsolutista, en este caso, en los nuevos territorios del Tahuantinsuyo funcionaban como absolutistas, porque heredaban tal cual la forma del rey o del gobierno español, ejercían todo su poder encima del territorio nuevo conquistado o nuevo territorio asignado. ¿Qué había dentro o qué tenía que hacer un virrey? Bueno, por ejemplo, ellos desarrollaban lo que se conoce como las memorias administrativas, que en algunos ejemplos se ha conocido como el pliego de mortaja. ¿Qué quiere decir? Ellos desarrollaban todo un balance de la gestión o de su gestión. De hecho, estaban obligados a hacerlo porque si no se les sometía o se les tenía que someter a un juicio final. Se sabe también que en todo este periodo de la colonia gobernaron 40 virreyes. El primero fue el virrey Blasco de Núñez de Vela y el último fue José de Serna en el año de 1575, cuando el sistema cambia. También se sabe que cuando el virrey Toledo estaba gobernando, el Perú se dividió en 614 repartimientos y existieron 74 provincias. Supuestamente esto con la intención de mejorar la administración o tener mayor influencia sobre los pobladores que trabajaban para generar ingresos económicos. Después de la caída o la salida de Toledo, el Perú oficialmente se convierte en 52 corregimientos registrados y aprobados por la corona española. ¿Qué más hay dentro de esta organización? Está la Real Audiencia, que es igual a más o menos lo que hace el virrey o que acompaña al virrey como un tribunal. Es un tribunal colegiado que se encarga de ejercer su jurisdicción, o sea, ejerce la jurisprudencia. Hacen a manera de jueces dentro de este territorio o de estos nuevos territorios. Tienen poder naturalmente jurisdiccional, o sea, funcionan en el lugar donde están ubicados y también hasta donde se extiende ese territorio. ¿Qué quiere decir? Que si yo fuera, por ejemplo, parte de la Real Audiencia, jurisdiccionalmente funcionaría aquí, pero también hasta donde llega este distrito, hasta el final del distrito. También ellos daban asesoramiento de alto nivel para que los oidores, los jueces y los fiscales pudieran ser más justos y trabajaran de manera honrada durante este periodo. También se sabe que contrataban bastante los servicios de los escribanos, puesto que ellos tendían a registrar absolutamente todos los sucesos que se llevan a cabo dentro de esta Real Audiencia. Ahora, ¿qué sabemos nosotros exactamente de la Real Audiencia o dónde funcionaron? Pues se sabe que, por ejemplo, estuvieron como un poder virreinal en el Perú y en el México, como un poder pretorial en Panamá, en Santa Fe de Bogotá, en Quito, en Charcas, Santiago de Chile, en Buenos Aires y finalmente como subordinados, o sea, que subordinaban al pueblo como por ejemplo el Cusco. Así funcionaba la Real Audiencia. Ahora, ¿qué hacía la Real Audiencia dentro del territorio que estaba gobernando? Bueno, ejercía jurisdicción, como ya les había dicho, o sea, daba políticas de gobierno. También se sabe que ellos llevan a cabo los litigios judiciales, que podían ser de carácter civil o de carácter penal. De hecho, también ellos influenciaban en las políticas de gobierno, o sea, cómo debían llevarse a cabo algunos procesos políticos para que la gente se adapte mejor al sistema económico español. También se sabe que ellos podían gobernar si es que el rey o en este caso el virrey muere. Ellos asumen el poder. ¿Qué hay también dentro de esta organización? Pues están los corregimientos, que es el siguiente nivel. Los corregimientos eran, como ya les había dicho en la primera parte, eran lugares a los que se les atribuía territorio. Pero ¿qué pasó con los corregimientos? Los corregimientos empezaron a generar abuso a través de los encomenderos. Los encomenderos eran los encargados de estos corregimientos. Entonces, como empiezan a haber demasiados abusos con los aborígenes, empiezan a haber rebeliones.
Los aborígenes se rebelan contra sus encomenderos porque están cansados de ser asesinados o de ser torturados para producir mayores ganancias económicas o tener mayor fluido administrativo. Entonces, se sabe, por ejemplo, que en el Virreinato del Perú, o entonces lo que sería la colonia, existieron 52 corregidores. Dentro de estos 52 corregidores, se sabe que ellos administraban su poder de manera jurisdiccional, de manera política, comerciante y administrativa. Ellos también juntaban todo lo que se producía y lo repartían, hacían el repartimiento de mercancías a través de los caciques, o sea, de los jefes de familia. Sin embargo, no les parecía tan justo, es por eso que las rebeliones aborígenes empezaron a golpear primero a los encomenderos. Luego está las intendencias. Las intendencias son de origen francés y de hecho comenzaron con Carlos III en 1784. En este momento histórico es donde aparece Túpac Amaru, porque se sabe, por ejemplo, que él tenía bajo su cargo una intendencia. Ahora, ¿cómo funcionan estas intendencias? Bueno, se les asigna zonas de tierra y a estos que gobiernan estas zonas de tierra se les conoce como intendentes, lo que actualmente sería como un prefecto. Estos tienen algunas tareas que tienen que cumplir para responder al noble o a quienes les han asignado esta intendencia, como por ejemplo el pago de tributos, y también tenían que realizar algunas actividades de carácter obligatorio. Dentro de ellas, por ejemplo, estaban los proyectos barbónicos, que significaba que tenían que explorar y consolidar todo el territorio para que se entienda que sí eran gobernados por la colonia española. Lo otro que debían hacer era subdividir en repartos su territorio o en partidos, como se conocía en ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Si yo era un prefecto y mi territorio era bastante grande, lo que hacía era hacer partidas. O sea, empezaba a partir mi territorio y se lo asignaba a un nuevo delegado. A estos se les conocen como subprefectos o subdelegados en ese momento. Lo otro es que en el Perú existieron 8 intendencias, o sea, como ahora serían 8 regiones. En ese momento eran Lima, Cusco, Huamanga, Huancavelica, Tarma, Arequipa, Trujillo y Puno. Estas 8 funcionaban como intendencias y a la vez estaban subdivididas en partidas. ¿Qué existía después de ellos? Estaban los cabildos. Los cabildos, o también conocidos como los cabildos o ayuntamientos. Esto significaba que eran aparentemente como municipalidades actualmente. Eran más pequeños, grupos de gente también abundante, pero en un territorio pequeño. ¿Para qué servían los cabildos? Los cabildos básicamente se encargaban de la conservación de las ciudades o el embellecimiento de las ciudades. ¿Qué significaba? Tenían que mantenerla limpia, tenían que embellecer constantemente la arquitectura y de hecho sus políticas de gobierno tenían que ser más estrictas y mantener la calma o la tranquilidad dentro de estas municipalidades. Excepcionalmente se llamaba a cabildos abiertos, ¿qué quiere decir? Donde toda la población de un cabildo se juntaba y hacía una reunión para decir que estaba funcionando bien o que estaba funcionando mal dentro de su municipalidad o de su territorio. Ellos opinaban y también ellos mismos ejecutaban lo que llegaban a resolver en estas reuniones. Finalmente, o lo último de esta organización son los cacicazgos. Los cacicazgos estaban gobernados por los caciques, como su nombre lo indica. Ahora, estos eran españoles que estaban gobernando a los aborígenes. En los cacicazgos ya los grupos eran más pequeños o los territorios eran más pequeños, entonces el control era aún mayor y también la productividad no era alta, pero sí era suficiente para responder a una escala mayor de poder. Entonces, no te olvides que en toda esta sesión hemos trabajado sobre la organización gubernamental en la colonia. Están adentro los virreyes y todos los estratos que han funcionado para que la colonia o la corona española les haga entender a los colonizados, al nuevo territorio invadido, que están siendo gobernados por ellos. Recuerda que para que nosotros podamos entender más la línea histórica y tener una noción cronológica y corológica, debes revisar los videos anteriores. Esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Te espero en la siguiente clase y no te olvides que estos son talleresencasa.com.